Muy buenas magos y bienvenidos de nuevo al canal. Viendo cómo está reaccionando el SP a la guerra entre Israel e Irán y que según Investing los ataques de Irán podrían extenderse a bases estadounidenses, lo cual nos llevaría a un panorama muy negativo para las bolsas, por eso en este vídeo vamos a analizar desde cero el SP, las 7 magníficas y Netflix, intentando adelantarnos a un posible movimiento bajista fuerte, detectando las zonas claves de compra. Por eso debes suscribirte al canal, darle like y comentar qué crees que pase en la bolsa en los próximos días. Así que mago, ponte cómodo, que empezamos. Pues muy bien mago, vamos a empezar analizando el SP500, gráfico desde cero, vamos a determinar cómo se va a comportar o predecir cómo se puede comportar en los siguientes días el índice. Vamos a ese gráfico semanal, podemos ver casi una semana negativa con cierto interés vendedor. Sí que es verdad que el precio se encuentra muy cercano a lo que serían esos máximos históricos de los 6.152. Bajamos nuevamente a un gráfico diario, podemos detectar como el precio ya ha dejado una vela envolvente bajista. Hace un par de días, el miércoles, también dejó una vela martillo, ¿vale? Y por aquí podemos tener algún tipo de retroceso mayor. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si el precio acaba perdiendo este mínimo más importante bajo mi punto de vista de los 5.743, entonces sí que podríamos tener una caída bastante importante, quizá un retroceso de todo este gran movimiento alcista. Vamos a marcar la altura, yo siempre marco la altura más baja, ¿vale? Y la podíamos proyectar, eso nos llevaría más o menos a un retroceso en torno al 50% de todo el impulso alcista, ¿vale? Pero de momento eso no ha pasado, vamos a centrarnos en el último impulso. Como tenemos interés vendedor, vamos a trazar el FIBO de todo este movimiento, vemos por ahí una media móvil de 200 sesiones, podemos ver que en menor temporalidad el precio ya es incapaz de hacer un nuevo máximo alcista, ¿vale? Y empieza a tener máximos decrecientes. Por aquí podemos trazar una directriz para tener clara la estructura, y si el precio acaba perdiendo esta zona de soporte, mirad estos mínimos de aquí, son mínimos bastante relevantes, lo que puede ser una figura tipo hombro, cabeza, hombro o un triángulo, ¿vale? En consolidación, que finalmente toda esta es una zona de compra del soporte. Si el precio viene a esta zona y deja buena vela, por ahí podríamos intentar comprar. Zona objetivo obviamente va a ser la directriz de los máximos decrecientes, pero el precio finalmente puede romper hacia abajo. Si rompe hacia abajo, yo creo que el mínimo movimiento bajista va a ser venir a buscar esta zona de soporte, estos mínimos anteriores en torno a los 5.845. Otra cosa sería si el precio ya pierde los 5.743. Este punto, bajo mi punto de vista, es clave, es crítico, y la pérdida de esta zona de soporte sí que nos llevaría a un retroceso, la verdad, que bastante profundo. De tal manera, el precio está creando una consolidación, sí que es verdad que puede romper hacia abajo para continuar cayendo, o puede consolidar aquí y que finalmente rompa al alza, ¿vale? Eso sería una señal, la verdad, que bastante positiva. Entonces, bajo mi punto de vista, los siguientes días de esta semana van a ser días bastante importantes, porque el precio o podría continuar con el movimiento alcista para venir a buscar los máximos históricos, o podríamos tener como mínimo un retroceso del último impulso alcista, más o menos por la zona de los 5.850. Dicho esto, viendo las dos posibilidades del SP500, vamos a empezar a analizar las magníficas desde cero. Obviamente vamos a empezar a buscar o a detectar qué estructuras están creando en los últimos días, en las últimas jornadas, y si el movimiento bajista se da en el SP, nos vamos a anticipar a ese movimiento para marcar esas zonas clave de compra para empezar a comprar lo que sería al mediano y largo plazo. Dicho esto, vamos a empezar analizando Nvidia. Aquí la tenemos en pantalla, vela semanal claramente bajista. Vemos que Nvidia también se encuentra muy cercano a lo que sería los máximos históricos, ¿vale? Una zona clara de resistencia, y mira como aquí tenemos este máximo también anterior, donde ahora mismo el precio pues se encuentra en una zona de resistencia, ¿vale?
¿Qué es lo más probable? Obviamente que tenga algún tipo de retroceso. Vemos que Nvidia lleva muchísimas semanas subiendo sin hacer un retroceso importante y se podría dar. Entonces vamos a bajar un gráfico diario, vamos a detectar la estructura que está creando el precio. Mira cómo el día viernes tampoco cayó tanto, con tanta incertidumbre que ha habido en el mercado. No ha caído mucho, sinceramente. La pérdida sí que es verdad que se encuentra en una fase en sobrecompra, con divergencias bajistas. El retroceso como mínimo del último impulso es lo más probable. Entonces, ¿es buen momento para comprar Nvidia ahora justamente ahí? Bajo mi punto de vista no, porque se encuentra en una zona clara de resistencia. Entonces vamos a detectar muy bien este mínimo, porque el precio puede venir a liquidarlo y desde ahí dejarnos alguna confirmación de compra. Vemos que se encuentra muy cercano a la media móvil de 200 sesiones y al nivel 61 del retroceso del FIBO, por lo tanto esta zona es bastante óptima para intentar posicionarnos en compra, ¿vale? De tal manera que si el precio no deja ningún tipo de confirmación por aquí o sí que la deja y continúa cayendo, lo que vamos a marcar serían las siguientes zonas de compra, como siempre hacemos 38 o 50%, y luego tenemos por aquí también una directriz de mínimos crecientes que es bastante relevante. Si el precio viene y testea la directriz de mínimos crecientes, lo que vamos a hacer va a ser trazar el FIBO completo, ¿vale? Entonces las zonas de compra estarían un poquito más abajo, pero en principio vamos a mantener el FIBO de este último impulso y vamos a intentar buscar a ver si viene por la zona de los 125, 126, incluso 129, y desde ahí nos intentamos posicionar en compra, ¿vale? Así que el movimiento bajista, bajo mi punto de vista, es lo más probable, y a la zona del 50-38%, desde ahí intentar comprar ya para nuevamente venir a testear el precio donde se encuentra ahora, más o menos por los 142, 145 dólares, ¿vale? Pasamos al análisis de Meta, el día viernes cayendo un 1.51, vamos con ese gráfico semanal, podemos ver que el precio también se ha encontrado muy cercano a testear los máximos históricos de los 740 dólares. Vemos que esta semana ha sido una semana negativa. Por aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes, vamos a trazarla, una zona de soporte, la verdad que bastante importante. Cualquier testeo en esta directriz va a ser una oportunidad muy buena de compra. Veremos si la testea o no. De momento, gráfico semanal, vela con bastante o con cierto interés vendedor. Gráfico diario, podemos ver que el precio se encuentra con claras divergencias. No hay divergencias, sí que es verdad, no hay divergencias. En el estocástico sí, en el RSI no, pero sí que podemos ver cómo el precio se encuentra en una fase clara de sobrecompra. Entonces, lo que esperaríamos sería algún retroceso como mínimo del último impulso, como mínimo de este impulso, ¿vale? Vemos que el precio se está acercando bastante a la zona del nivel 61, vamos a marcar el 38, 50 y el nivel 61. Si por ahí deja alguna confirmación, podemos intentar comprar. Si empezamos a detectar que el precio rompe hacia abajo y no deja ningún tipo de confirmación en estas dos zonas, lo que vamos a hacer va a ser trazar el FIBO completo y vamos a marcar las siguientes zonas. Mirar cómo este mínimo, esta zona de confluencia, anterior zona de resistencia, ahora soporte, ahí, ¿vale? Coincide perfectamente con un mínimo importante y con el nivel 61 del retroceso del FIBO. Por lo tanto, es una zona bastante óptima para empezar a acumular ahí si es que cae en torno a los 622. Luego, más abajo que tenemos, obviamente, la media móvil de 200 sesiones, también es una zona donde el precio podría rebotar, y luego marcamos, como siempre hacemos, la zona del 38-50%, ¿vale? A mí me gustaría empezar a acumular Meta en este caso por la zona del 50% en torno a los 600, 595 dólares. Desde ahí comprar claramente hasta el máximo que se encuentra ahora. Todo esto es una zona de resistencia y si luego el precio continúa subiendo, pues venir a testear lo que sería los máximos históricos, ¿vale? Aquí marcamos las zonas objetivo cuando empecemos a comprar y luego tendríamos el máximo histórico, ¿vale? Flechas verdes, zonas de compra, flechas rojas, zona objetivo. De momento mantenemos FIBO del menor espacio temporal, del último impulso. Todo esto son zonas de compra. Si el precio no deja ningún tipo de confirmación, pues es probable que haga un retroceso mayor, ¿vale? Así que aquí os dejo todas las zonas clave para intentar o para darle seguimiento a Meta, para intentar comprar a lo que sería el mediano y largo plazo. Vamos con Apple cayendo el día viernes un 1.38%. Vamos a ese gráfico semanal, ¿vale? Podemos ver que la estructura pues es claramente alcista. Aquí hay una zona de soporte importante, vamos a marcarla, pues si da la casualidad que el precio continúa cayendo fuerte, pues una zona
bastante importante para comprar sería en torno a los $165, ¿vale? ¿Qué podemos ver? Bueno, que lleva varias semanas en un rango lateral. Vamos a ver la vela de esta semana, es una vela bastante bajista. Vamos a un gráfico diario y aquí podemos ver cómo hay una zona clara de soporte, que sería todos estos mínimos de aquí. Si el precio acaba rompiendo o acaba testeando, mejor dicho, esta zona y deja buena vela, sería una oportunidad de compra. Si el precio acaba rompiendo hacia abajo, sí que es verdad que por aquí hay un mínimo, no es muy relevante, pero entonces yo la esperaría ahí abajo, ¿vale? Zona de compra 193 y la siguiente zona de compra bajo mi punto de vista sería más o menos los 169, puede dilatar un poquito más, ¿vale? Luego que podemos ver que sí que hay una zona clara de máximos, esta zona de resistencia, ¿vale? Zona clara objetivo, más o menos por ahí, por los 213, pero luego podemos ver también una directriz de máximos decrecientes. Veremos si el precio no está creando una consolidación tipo triangular y finalmente acaba rompiendo al alza, ¿vale? Hemos marcado la zona de compra, que es el soporte. Si el precio, por lo que sea, aquí podemos comprar, luego rompe al alza la directriz, esperamos un retroceso para incrementar posiciones, ¿vale? Si el precio acaba rompiendo al alza, este sería el primer escenario, ¿vale? Todo esto. Si el precio acaba rompiendo esta zona de máximos con un movimiento alcista, quizás se detenga en este máximo, que es otra zona de confluencia de resistencia, esperaríamos otro retroceso para incrementar posiciones hasta la siguiente zona, que muy probable sea este de aquí, incluso ya venir a buscar los máximos históricos, ¿vale? Entonces, bueno, es cuestión de darle un poquito de seguimiento. Aquí, zona objetivo, si rompe pullback, zona de compra, ¿vale? Así que vamos a ver cómo se va comportando Apple en los siguientes días. Primera zona de compra 193, segunda zona de compra 169, si acaba rompiendo esta directriz pullback y compramos hasta la zona objetivo de los 213 y luego la siguiente zona objetivo yo creo que van a ser esta zona de resistencia, ¿vale? Aunque por aquí en medio, ahora que me di cuenta, también hay otra zona importante, ¿vale? Que es donde se puede detener en el impulso. Así que estas son todas las zonas de compra y estas todas son las zonas de objetivo. Veremos, le iremos dando seguimiento durante todas las siguientes semanas. Dicho esto, vamos con Microsoft cayendo el día viernes un 0.82%. Vamos con esa vela semanal. Podemos ver que Microsoft se encuentra en máximos históricos. La vela semanal ha sido una semana positiva, ¿vale? Entonces es buen momento para comprar Microsoft ahí. A mí me gustaría mucho que hiciera un retroceso, no sé si al 50%, pero como mínimo al nivel 61 y desde ahí intentar comprar. Gráfico diario, claramente la estructura es alcista. Desde que el precio rompió esta zona de resistencia con ese gran gap, en ningún momento no ha hecho prácticamente ni retroceso. Sí que es verdad que ha subido bastante lento, no ha sido una subida muy vertical, poco a poco ha ido subiendo, ahora mismo se encuentra en máximos históricos. Lo que estaríamos esperando sería algún tipo de retroceso. Si detectamos que hay una caída en el S&P que arrastra en este caso también, o el Nasdaq, y arrastra en este caso lo que sería el Microsoft, y empezamos a detectar velas envolventes bajistas, lo que podemos hacer es trazar el FIBO de todo este gran movimiento y esperar un retroceso como mínimo a la zona de los 428, ¿vale? También tenemos esa media móvil de 200 sesiones y luego la zona del 38-50%. ¿Va a venir a nivel 38? Pues sería lo ideal, porque esta zona que la rompió no ha hecho un pullback. Yo dudo mucho que caiga y luego pues veremos cómo se va comportando, ¿vale? Todo esto son zonas de compra. Veremos si el precio viene a testearlas o no, pero tarde o temprano pienso que va a tener que hacer algún tipo de retroceso de este gran movimiento alcista. Luego por aquí también tenemos una directriz de mínimos crecientes que si cuadra con un nivel FIBO pues mucho mejor, ¿vale? Así que el retroceso para compra en Microsoft sería lo ideal y como mínimo el retroceso a la zona de los 428 si empezamos a detectar ya interés vendedor. Obviamente el precio puede continuar subiendo, ¿vale? Por parte de Google, vamos con ese gráfico semanal, podemos ver que Google también claramente estructura alcista, aquí hay una zona de soporte importante, una zona de compra muy óptima, si el precio acaba por venir ahí, pues intentaríamos comprar en esa zona, ¿vale? Más o menos por los 145 aproximadamente por redondear.
Media móvil 200 sesiones, gráfico semanal, también es muy importante. Y podemos ver cómo esta semana prácticamente el precio de apertura ha sido con el precio de cierre. Ha dejado una vela de cierta indecisión, una vela doji, y eso cabe la posibilidad de tener algún tipo de caída, algún tipo de retroceso. Dicho esto, vamos con el gráfico diario. De momento la estructura en diario es claramente alcista, con mínimos crecientes, máximos crecientes. Vamos a trazar por aquí una directriz. Cualquier testeo a esa directriz sería una oportunidad de compra. Vamos a marcarla. Como tenemos cierto interés vendedor de estos últimos días, sí que es verdad que en un gráfico del último impulso vemos como el precio ha hecho muy bien pullback en lo que sería la media móvil 200 sesiones, gráfico diario, y ha dejado una buena vela. No sé si es suficiente para empezar a comprar aquí, porque el precio vaya a hacer un retroceso mayor, o el precio desde ahí ya podría continuar subiendo, ¿vale? Todo va a depender de cómo se vayan comportando, obviamente, también los índices americanos, ¿vale? En este caso se encuentra en una zona muy buena de compra. Si detectamos que el precio no sube o viene a testar el máximo anterior y luego hace un doble techo, pues agarraríamos el FIBO de todo este último impulso y marcaríamos las siguientes zonas: 38-50%, que coincide con esa directriz de mínimos crecientes. Por aquí también podemos detectar algún mínimo bastante relevante que el precio puede venir a manipular, y luego el 50% también tenemos este mínimo, ¿vale? Y por último, el nivel 61 claramente. Así que bueno, estas serían las zonas de compra, pues si el precio no acaba de romper, pero vamos a centrarnos en el último impulso, y veo que la vela del día viernes finalmente fue una muy buena vela alcista, ¿vale? Objetivos para Google para el largo plazo, obviamente el máximo histórico de los 208. Vemos que el precio sí que ha roto esta zona que anteriormente fue resistencia. Ahora parece que la está convirtiendo bastante bien en soporte, ha tenido una muy buena reacción alcista. Y luego por aquí también tenemos una zona de confluencia importante. Anteriores mínimos, ¿vale? Anterior soporte, luego resistencia, muy cercano al target número 2 de la extensión del FIBO. Por lo tanto, este sería otra zona objetivo, no de venta, pero sí para ir ajustando los stops, ¿vale? Zonas de compra y zonas de venta para Google. Vamos con Amazon, cayendo el día viernes un 0.53%. Vamos a ver esa vela semanal, una vela semanal con cierto interés vendedor. Podemos ver aquí en Amazon, no sé si he dicho Google. Vamos con Amazon, por aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes, ¿vale? Esto se puede llevar a esta zona de aquí. Podemos ver que esta directriz es bastante relevante. Cualquier testeo en esta zona va a ser una oportunidad de compra. Y luego vemos como la vela de semanal pues es una vela con cierto interés vendedor, ¿vale? Vamos a marcar el máximo histórico, zona objetivo, y ahora vamos a un gráfico diario. Podemos ver que la estructura es claramente alcista, con mínimos crecientes, máximos crecientes. Tenemos cierto interés vendedor. Vamos a trazar el FIBO como mínimo del último impulso. Vemos que Amazon se encuentra en zona de compra. El día viernes ya vino a testear el nivel 61. Obviamente puede caer un poco más o desde ahí que continúe subiendo. Tenemos el nivel 38-50%. Todo esto es zona de compra. Si el precio por algún motivo desde ahí continúa cayendo, agarraríamos el FIBO de todo el movimiento, ¿vale? Y marcaríamos las siguientes zonas: 38-50%, que también coincide con algún mínimo relevante, ¿vale? Y luego el nivel 61, este nivel de aquí, que también coincide con este mínimo, ¿vale? Por lo tanto, esta zona es bastante óptima. Veremos si se detiene ahí o continúa cayendo, ¿vale? Y luego pues tenemos la directriz que hemos marcado en el largo plazo. Luego hay unos mínimos crecientes por aquí, pues que el precio también los puede utilizar como zona de soporte en torno al 50-38 de todo el movimiento alcista, ¿vale? Así que estos todos son zonas de compra y las zonas de venta en Google, en Amazon. No sé por qué digo Google, en Amazon. Mira como aquí también hay una pequeña zona de resistencia que el precio pues podría venir ahí, ¿vale? El primer objetivo obviamente va a ser este. Ahí, y luego el siguiente objetivo, el máximo histórico. Zonas de compra, zonas de venta o ir ajustando el stop en Amazon. Pasamos a Tesla, que el día viernes subió un 1.94%. Vamos con ese gráfico semanal. Podemos ver que, bueno, aquí en un gráfico mensual en Tesla ya teníamos un objetivo activado, ¿vale? Ya lo habíamos analizado en
varias ocasiones. Aquí hay unos máximos decrecientes, una consolidación del mercado del largo plazo. Tenemos unos mínimos crecientes, desde aquí se pueden agarrar, ¿vale? Y tenemos la ruptura de esta gran consolidación. Si agarramos la altura de esta figura y la proyectamos en la ruptura, por ahí vamos a tener una zona objetivo en torno a los 576 dólares en Tesla, ¿vale? Hace un par de meses ya dejó buena confirmación de compra. Es probable que este mes esté haciendo un retroceso para continuar subiendo, no lo sabemos. Vamos a un gráfico semanal. Vemos que esta semana ha sido una semana positiva en Tesla, y esto era ha sido un movimiento alcista. El precio de Tesla ha venido a la zona de compra del 38-50% y desde ahí ha tenido un movimiento alcista bastante interesante, ¿vale? Entonces, bueno, por gráfico diario quizá haya que esperar un poco, ¿vale? Aquí anteriormente todo esto fue una zona de resistencia, ahora soporte. Sí que es verdad que por aquí vemos una directriz de máximos decrecientes, ¿vale? Zonas de compra en Tesla. Obviamente toda esta zona de mínimos, en torno a los 215 aproximadamente. Vamos a marcarla. Siguiente zona de compra, toda esta zona de soporte, 180 más o menos. Y luego lo que podemos esperar, si el precio acaba rompiendo esta directriz de máximos decrecientes, va a ser una señal muy positiva. Quizá el precio rompa un poco, haga un pullback, por ahí podemos tener otra oportunidad de compra. El precio también puede romper y venir al máximo anterior y hacer un pullback de todo este último impulso, pero yo creo que esperar la ruptura a favor del movimiento alcista también va a ser una ventaja, ¿vale? Entonces esperaríamos, no vamos a comprar ahora porque se encuentra en una zona clara de resistencia, ahí lo podemos ver, zona clara de resistencia. Entonces o que caiga y compramos en la zona de soporte, o a favor del movimiento alcista, que acabe rompiendo la directriz, que haga un pequeño retroceso y la compra, ¿vale? Eso sería lo ideal. Obviamente aquí hay una zona de máximos anteriores, una zona de resistencia importante que el precio quizá a primera instancia le cueste superar, por lo tanto la vamos a marcar como una posible zona objetivo, ¿vale? La ruptura al alza de esa zona de resistencia va a ser una señal súper positiva, porque entonces esperaríamos un retroceso, lo que era resistencia que lo convierta en soporte. Si nos deja buena vela, desde ahí podemos incrementar posiciones alcistas en Tesla. Y bueno, tenemos varias zonas objetivo, pero yo ya me iría a buscar como mínimo el máximo histórico de los 488, ¿vale? Luego ya veremos cómo reacciona. Obviamente tenemos un objetivo para más largo plazo, que serían los 575, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Y estas serían las zonas de compra en Tesla. Obviamente por aquí también hay una directriz de largo plazo, que es la que hemos marcado anterior, y también podría ser una muy buena oportunidad de compra aquí. Dudo mucho que caiga, puede ser, depende cómo escale este conflicto, podemos tener caídas importantes en el S&P, pero en principio, bueno, veremos cómo se va comportando la cosa y nada, zonas de compra, zonas objetivo en Tesla. Y por último, vamos con el análisis de Netflix, ¿vale? Vamos a ese gráfico semanal, podemos ver que esta semana ha sido una semana negativa. Aquí hay una zona de soporte muy importante, en torno a los 825. Por aquí vamos a trazar una directriz de mínimos crecientes de largo plazo. Vemos que el precio la suele respetar bastante bien. Y bueno, tenemos cierto interés vendedor. Podemos ver cómo sí que hay divergencias bajistas. Se encuentra en una fase en sobrecompra. Comprar ahí tiene bastante riesgo. Como tenemos cierto interés vendedor, yo lo que haría sería trazar el FIBO de todo este movimiento y marcar las zonas del 38-50%. Vamos a ajustar un poquito más mejor esta directriz, ¿vale? Esta sería la directriz del largo plazo. Cualquier pullback, cualquier testeo en esa directriz obviamente va a ser una muy buena oportunidad de compra. Y luego el FIBO, ¿no? 38-50% y el nivel 61, que el precio muchas veces lo testea y ya continúa con el movimiento alcista. Vamos a un gráfico diario, ¿vale? Aquí hay una zona muy importante de soporte. Si el precio acaba rompiendo esa zona, el retroceso mayor yo creo que sería lo más probable. Entonces hay que vigilar muy bien este mínimo de los 1176. Obviamente es una zona de compra. Para hacer algún trade intradiario, no para invertir a largo plazo, podríamos intentar comprar ahí siempre y cuando deje buena vela.
pero si rompe esta zona de soporte, la siguiente gran zona de compra va a ser esta. Esos mínimos anteriores con el nivel 61 del retroceso del FIBO. Por lo tanto, esa es una zona clave. Aquí se puede dar, podríamos poner aquí tipo interrogante, ¿vale? Pero la zona buena sería esta, más o menos por los 1100. Ahí yo creo que podría tener un buen momentum de compra. Y luego obviamente el 38-50% y la directriz. Y lamentándolo mucho, Netflix se encuentra en máximos históricos, no tenemos referencia en el pasado, por lo tanto el primer objetivo va a ser claramente testear nuevamente los máximos históricos, ¿vale? Así que bueno, aquí tenemos las zonas de compra, ¿vale? Marcamos por aquí 38.50. Esta la dejaría un poco ahí con incertidumbre. Esta sería bastante importante, los 1100, y luego ya tendríamos los 1000 o los 1050 y luego la directriz de largo plazo. Vale, magos, así que bueno, análisis importante, intentando adelantarnos al posible movimiento bajista del SP500, ¿vale? Así que bueno, vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí. Recordad que si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, me lo podéis dejar en los comentarios. Si os gustan este tipo de análisis, donde estamos intentando predecir o anticiparnos en movimientos del mercado, siempre podéis dejar un like. Si también podéis compartir el vídeo, compartir el canal, si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda, y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que va a estar subiendo. Por mi parte es todo, que tengáis muy buen día, un saludo magos y chao.